Capítulo 3. Konohamaru sabía que estaba recibiendo miradas del otro shinobi, y sabía que se hablaba de él, pero todos los que sabían sobre su regreso, o las circunstancias de su regreso, todavía estaban atrapados en una reunión con el Hokage, lo que solo confundió aún más a los población shinobi. Los shinobi de Konoha eran terribles chismes y no muchos de ellos habían pasado por alto el hecho de que faltaban todos los jugadores importantes, lo que significaba que todos estaban reunidos con el Hokage. Eso junto con el repentino regreso de Konohamaru Sarutobi y uno se quedó con mucho espacio para ser creativo. Sin embargo, nada en el villaje Iden Indeleave podría mantener a un genin ansioso lejos de su destino actual, Ichiraku Ramen. Tan pronto como entró, notó que otra persona ya estaba sentada en el pequeño reservado. Asintió en silencio saludando a su compañero amante del ramen antes de pedir su propio plato. Felizmente sorbió el contenido de 2 tazones antes de reaccionar ante la persona sentada a su lado. Le gustó la cabina de ramen por la extraña privacidad que brindaba de los ojos externos. No tenía ninguna duda de que lo vigilarían durante las primeras semanas de su regreso para asegurarse de que aún era leal a la aldea. Todo salió exactamente como estaba planeado. Konohamaru murmuró en voz baja sabiendo que lo escucharían. El hombre sentado a su lado asintió con entusiasmo. Tienes razón, este es sin discusión el mejor ramen que existe. ¿Estás seguro de lo que quieres que haga?, preguntó Konohamaru con cierta dificultad. Quería fruncir el ceño, pero tenía que mantener una sonrisa brillante en su rostro. Positivo. Ahora debería ponerme en marcha. Hay mucho que comprar hoy. Con un alegre saludo y un tintineo aún más alegre mientras colocaba su dinero en el mostrador, Nin-sensei salió de la cabina de ramen completamente disfrazado. Konohamaru notó que el hombre había tirado 6 tazones. Él sonrió. A todos les encantaba Ichiraku Ramen y él no fue la excepción. Konohamaru suspiró antes de pagar su propia cuenta con una sonrisa brillante y dirigirse al campo de entrenamiento 7. Se las arregló para convencer a Ebisu-sensei de que no lo dejara ir a casa ya que a esta hora temprana su madre nunca lo dejaría irse a tiempo para hacer su cita. Su reencuentro con su madre tendría que esperar, sin importar cuánto realmente quisiera verla. Konohamaru tomó un pequeño desvío. El campo de entrenamiento 7 estaba justo al lado de la piedra conmemorativa. Primero visitaría a su abuelo. Le debía mucho al anciano. Ay viejo, estoy de vuelta. Siento haber estado fuera tanto tiempo, pero fui a entrenar. Aprendí muchas cosas pero también perdí mucho tiempo. Jajaja. Deberías ver a mi sensei. Creo que te agradará. Es de mal humor pero alegre y extremadamente reservado, pero está bien. Creo que le pasó algo, ya sabes, como Kakashi. Es una lástima que no venga de Konoha. Konohamaru estaba bastante contento de charlar, sin importarle si el anciano podía escucharlo o no. Seguro que extrañaba al anciano. Sintiendo que otros estaban empezando a llegar al campo de entrenamiento 7, Konohamaru se despidió y se dirigió al claro al otro lado de los árboles. No sintió a su propio equipo y se preguntó si llegarían tarde o si los demás llegarían temprano. Pensando más en eso, Tsunade en realidad no había dado un tiempo. Al acercarse, tuvo cuidado de hacer suficiente ruido para no asustar a los ocupantes del campo de entrenamiento, pero no para hacer tanto ruido como para ser obvio. En realidad, no quería que los demás supieran el alcance de su entrenamiento. Sabía que 6 meses no era tiempo suficiente para hacer las mejoras que tenía y no quería explicar que no tenía idea de cómo había logrado aprender tanto como lo había hecho. Nin había reflexionado que podría ser una cosa de Sarutobi ya que su abuelo era conocido por la gran cantidad de jutsus que había dominado. Ninguno de los dos se había demorado en ello, concentrándose en cambio en cuanto podía aprender en su tiempo limitado. Me alegro de que pudieras hacerlo, Konohamaru. Asuma dijo sarcásticamente. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Konohamaru con un puchero infantil. Oh, simplemente no estábamos seguros de si realmente aparecerías o simplemente volverías a salir corriendo. Anko se burló con una sonrisa sádica. No. Asuma no estuvo de acuerdo con el ceño fruncido y dando un codazo al otro Jonin, no estaba seguro de si tu madre te habría dejado ir. Ja. Me volví inteligente. Nunca volví a casa. Si lo hubiera hecho, me habría encadenado y nunca más me habría dejado ver la luz de otro día soleado. Dame algo de crédito, tío Asuma. Konohamaru respondió con una sonrisa. Bueno, todos deberían haberlo sabido desde el principio. Todavía lleva la misma ropa. Kiba interrumpió y la declaración fue puntuada con un ladrido de Akamaru. Konohamaru se miró a sí mismo y notó que de hecho todavía estaba vestido todo de negro. Eso simplemente no serviría.
Con una amplia sonrisa volvió a mirar a Kiba y soltó el Enje, revelando su atuendo anterior. Respeta el Enje. El joven genin anunció seriamente mientras Kiba se sentía incómodo, sin saber cómo responder a eso. Ese fue un muy buen Enje, Konohamaru. Ni siquiera sabía que estabas usando uno. Dijo una voz suave cortésmente. Konohamaru miró a la joven heredera Hyuga. Ya no tartamudeaba, pero tampoco era fácil de convencer en una pelea. Después de que Naruto se fue, ella se volvió como una poseída por un ninja. Su Byakugan estaba a la par con el de energía ahora y él, no queriendo quedarse atrás, había entrenado con la misma fuerza. Nin Sensei es una Senenje. Deberías ver su Setsu no Jutsu. Creo que incluso supera, pero Konohamaru no terminó esa frase. Simplemente no podía. Decir el nombre de Naruto dolía demasiado. Era solo un nombre, pero aún le recordaba cómo el genin simplemente había desaparecido aparentemente por su propia voluntad. Si eso fuera cierto, si no hubiera sido expulsado de la aldea, Konohamaru no pensó que jamás perdonaría al chico que veía como su hermano. Se había ido a la derecha cuando Konohamaru más lo necesitaba, sin siquiera decir una palabra. Seguro que honró a su hermano desaparecido usando su jutsu, vistiendo sus colores, comiendo su comida favorita y actuando tan molesto como lo hizo, pero eso no significaba que una parte de él todavía no deseara poder encontrar a Naruto solo para eso. Podría darle un puñetazo en el próximo año. De todos modos, ¿cuáles son los planes para hoy? Konohamaru terminó alegremente, ignorando por completo su último tema. Es nuestro trabajo asegurarnos de que tú y tu equipo estén listos para los exámenes de Chunin. Primero tendremos que ver dónde estás. Obviamente, tus compañeros de equipo estarán atrasados, así que tendrás que ser paciente. Explicó Kurenai. Détenme si me equivoco aquí, pero ¿no es un poco exagerado que todos ustedes sean asignados a un equipo? Preguntó Konohamaru con un ceño confuso. Puede parecer que sí, pero el arreglo es solo por un mes. Después de los exámenes de Chunin, volverás a ser enseñado por Ebisu Sensei, con algunas lecciones de los demás de vez en cuando o si lo pides amablemente. El objetivo de Lady Hokage es que tu equipo sea como el resto de nosotros. Nuestro entrenamiento había sido específicamente orientado a convertirnos en un shinobi muy completo, por lo que también fuimos entrenados en todas las áreas a las que Konoha tenía acceso. Sabemos un poco de todo en el mundo de Konoha Shinobi, con cada uno de nosotros especializándonos en aquello en lo que somos más eficientes. Comenzó Hinata. Sí, ya que tu equipo probablemente será el único equipo que ingresará en los exámenes de Chunin esta vez, es importante que llegues a la final para que tengas que estar preparado para cualquier cosa. Es nuestro trabajo capacitarte para que puedas defiéndete de cualquier cosa que te lancen y repartan lo mismo. Kiba continuó con entusiasmo. Después de los exámenes de Chunin, será nuestro trabajo continuar nuestras misiones, pero no tantas, y enfrentarnos a otros equipos y entrenarlos. ¿Por qué preguntas? Porque la falla en la aldea solo crecerá a menos que fortalezcamos a los shinobi. Lady Hokage ya ha reasignado todas las misiones que se le habrían dado a nuestros equipos este mes para que toda nuestra atención esté en su equipo, así como los otros shinobi están siendo forzados a dejar su cómoda relajación. Shinosundo, ya hemos hablado de cómo se hará tu entrenamiento durante el próximo mes. No solemos entrenar al sensei, pero en este caso haremos una excepción para que Ebisu esté con Anko, Jiraiya y Genma. Todos esos 4 estará saltando de un grupo a otro, ayudando donde sea necesario. Udon se colocará con el equipo Gu y con el lado táctico de su entrenamiento proveniente de Shikamaru. Moeji estará con el equipo de Kurenai y recibirá entrenamiento tanto de Sakura como de Ino. Konohamaru tiene el honor de estar donde diablos te pongamos, con quien decidamos ponerte. Por el momento, seremos el equipo 7 y yo. Choji optó por no participar. Asuma explicó mientras hablaba sobre el cigarrillo en su boca. Konohamaru lo había estado viendo balancearse y moverse con las palabras, estas ubicaciones son solo las ubicaciones de enfoque. Obviamente, se trabajará en equipo y cambiarás de entrenadores, pero por ahora tenemos que presionar a los otros 2 genin para que estén cerca del nivel de Konohamaru. Ibiki y el jefe de Anbu hicieron una estimación en su nivel actual basado en los registros de la academia y sus niveles de chakra en el momento de su desaparición. Será estrecho, pero creo que podemos lograrlo. Jiraiya explicó más. Konohamaru se preguntó cuál era su estimación. No pensó que fuera exacto. Nin Sensei dice que la mejor manera de aprender algo es si tienes mucho chakra para arruinar lo suficiente como para hacerlo bien.
Luego dijo que la mejor manera de obtener más chakra es expandir y desarrollar las redes de chakras, que es más fácil de hacer cuando eres más joven, y dijo que la mejor manera de hacer esto, Konohamaru trató de explicar para que la vida de todos fuera más fácil el próximo mes, pero Sasuke, que acababa de llegar, lo interrumpió. No nos importa lo que dijo este perdedor de Nin. Lo estamos haciendo a nuestra manera. Su pérdida habría ahorrado mucho tiempo. Nin conocía un montón de atajos, que naturalmente entraban en conflicto con el mantra de Konohamaru. No había atajos en el camino para convertirse en Hokage. Pero el otro shinobi le había prometido profusamente que su camino no era el atajo, solo la vía rápida. También había agregado que los ninjas complicaban sus propias vidas al hacer las cosas a lo largo del camino. Pero como Sasuke estaba siendo tan amargado con todo eso, tendría que hacerlo de la manera más difícil. Lo sentía por sus compañeros de equipo, pero no terminaría esa oración hasta que el propio Sasuke se lo pidiera. Todos tardaron un poco más de 20 minutos en llegar. Ebisu-sensei probablemente les había dicho algo a Udon y Moeji porque no lo atacaron en el momento en que lo vieron. Ellos tampoco estaban mirando. En cambio, parecían un poco confundidos en cuanto a por qué de repente se encontraron entrenando con el venerado Rocky 9, Teangui, Genma, solo porque era un Jonin, Anko y el Sannin Jiraiya. Se les explicó rápidamente que Lady Tsunade iba a ingresar a su equipo en los próximos exámenes de Chunin. Dado que su equipo nunca había estado en los exámenes de Chunin antes, fue una gran sorpresa para Udon y Moeji. Konohamaru pensó que a estas alturas Ebisu-sensei estaba aturdido, sus acciones probablemente eran automáticas. Se preguntó cuándo iba a romperse el hombre y, vaya, ¿podría hacerlo? Pero, si estamos entrando en los exámenes de Chunin, entonces ¿por qué estamos entrenando contigo? Preguntó Moeji, mirando a Kurenai a quien le dijeron que sería su sensei por el momento. Los genin de otras aldeas escondidas son brutales. Han estado entrenando duro, llevando las cosas al extremo con la esperanza de que puedan traer honor a su aldea derrotando a alguien de la hoja. Cuando se sepa que nuestro equipo fue entrenado específicamente debajo de ellos, aquí se señaló con el pulgar al otro shinobi, entonces nos convertiremos en los objetivos principales, el equipo a vencer. No serán amables, ni misericordiosos y probablemente intentarán matarte cada vez que puedan. Conseguir. Necesitarás el entrenamiento Moeji. Konohamaru explicó, mirando solo a su compañera de equipo. Estoy seguro de que no es tan terrible. Kakashi dijo con esa molesta sonrisa suya, mirando tanto a Moeji como a Konohamaru, a lo que este último negó con la cabeza. Mientras viajaba, Nin-sensei me contó sobre algunos de los entrenamientos que los otros pueblos están haciendo a sus genin. Algunos son como la hoja, basados en las relaciones sensei-alumno y no empujas al alumno más allá de lo que pueden lograr en ese momento en el tiempo, algunos son agradables, inventivos pero no tan efectivos, y otros son simplemente duros, y no dejan nada más que un caparazón de una persona, cuyo único pensamiento es derrotar a cualquier enemigo que se les presente. Conocí a uno de esos una vez. Konohamaru se estremeció. Nin-sensei lo mató, dijo que era más amable. Yo personalmente no estaba de acuerdo con él, pero no estaba dispuesta a discutir con él. Si lo que dices es cierto, entonces vamos a tener grandes problemas. Le diré a Tsunade que mantenga a raya a los otros equipos. Ustedes tres solo tendrán que asegurarse de llegar a la ronda final porque ustedes son el único equipo que entrará. Jiraiya declaró con firmeza. Después de eso, las cosas empezaron a rodar bastante rápido. Todos se dividieron en tres grupos. Genma, Anko y Jiraiya irían de cada uno de los grupos para que pudieran ayudar donde fuera necesario y entrenar a Ebisu al mismo tiempo. Si Konohamaru no supiera nada mejor, diría que su sensei se veía un poco ofendido pero un poco eufórico al mismo tiempo. El joven genin vio como Udon se iba con el equipo Gui, mirando a Konohamaru como si el Sarutobi pudiera salvarlo de las torturas que seguramente seguirían. Shikamaru lo seguía con un bostezo. Moeji parecía aliviada de tener a Hinata a su lado cuando el equipo Kurenai se fue rápidamente, Ino a cuestas, dejando al equipo 7, Asuma y Konohamaru en el campo de entrenamiento 7. Sasuke atacó de repente y Konohamaru apenas saltó fuera del camino, solo para ser atacado desde el otro lado por un kunai empuñando a Kakashi. Hombre, fueron rápidos. Y decidido. Pero, ¿por qué estaban tan decididos? Sakura se quedó un poco atrás mientras miraba a los tres hombres irse. No esperaba que Konohamaru pudiera esquivar el ataque de Kakashi. No sabía que Nin era mucho más rápido y mucho más agresivo que los otros dos en ese momento. Asuma miró en silencio mientras fumaba su cigarrillo.
Su trabajo era evaluar las habilidades de Konohamaru desde el punto de vista de un espectador. Hasta ahora, el chico estaba superando sus expectativas. Konohamaru apretó los dientes al darse cuenta de que iba a tener que permitir algunos de esos golpes y patadas. Esto iba a doler, pero no quería que lo supieran todo, todavía no. Vio llegar la oportunidad cuando Sasuke fue a dar una patada para barrer sus piernas, pero en lugar de saltar hacia arriba y hacia arriba, saltó lejos y directo hacia Kakashi. Deslizarse por el suelo dolía mucho. Ponerse de pie fue un proceso lento. Kakashi lo miró parpadeando, pareciendo sorprendido de haber dado el golpe. Su mirada era interrogante y confusa. Eso probablemente significaba que el engaño de Konohamaru no lo engañó. Sasuke por otro lado estaba frunciendo el ceño con frustración. No había conseguido ni un solo golpe y eso le dolió el orgullo. Sasuke refunfuñó en voz baja y lo fulminó con la mirada mientras desviaba su atención. Después de que el golpe aterrizó, Kakashi había dado la señal de detenerse ya que Sakura había sugerido un descanso. Kakashi ahora caminaba hacia Asuma, quien estaba tomando una larga y pensativa calada a su cigarrillo. Konohamaru se concentró en recuperar el aliento, no es que estuviera tan sin aliento, pero el partido no lo afectó por completo. Asuma y Kakashi estaban conversando en voz muy baja entre ellos y Konohamaru se preguntó si estaban tratando de descifrar un engaño. Eso no le iría bien. Difícilmente era tan bueno como Sasuke o Sakura, pero tampoco era un genin promedio. Él era Konohamaru Sarutobi, el nieto del tercer Hokage, hermano de Naruto Uzumaki, y su objetivo era ser el próximo Hokage, después de encontrar a su hermano, por supuesto. No podía permitirse el lujo de ser normal. ¿Konohamaru? ¿Por qué te fuiste de lado en lugar de hacia arriba? Asuma preguntó en voz alta y bastante repentina, haciendo que el genin volviera a prestar atención. Mala decisión. Konohamaru respondió encogiéndose de hombros. ¿Vamos a volver a eso? Todavía estoy bien. Un golpe no es suficiente para mantenerme abajo. Espera un minuto, solo estamos comprobando algo, está bien. Asuma respondió distantemente mientras volvía su atención al jonin de cabello plateado. Konohamaru se encogió de hombros y se acercó a Sakura, que estaba mirando a Sasuke con fascinación. Aparentemente, el hecho de que tuviera una pequeña rabieta era algo nuevo. Ay Sakura, quizás no entendiste dónde se llevarían a cabo los exámenes de Chunin esta vez. No creo que lo supiera. Preguntó arrastrando los pies ligeramente. No era que estuviera nervioso, solo que tenía una buena dosis de miedo por el shinobi de cabello rosado. Después de todo, era la alumna de Tsunade y tenía un temperamento a la altura de su enorme fuerza. Tsuna. Esta vez sacaron la pajita corta. Sakura sonrió como si esto fuera una broma privada y tal vez lo fuera. Konohamaru sonrió de todos modos, habiendo obtenido todo lo que quería del otro y se dio la vuelta para alejarse. Tsuna no estaba tan mal. Su alianza con la hoja significó que adoptaron muchas de las costumbres de la hoja, como los métodos de enseñanza y los métodos de examen Chunin. ¿Qué se les ocurriría a Temari y Shikamaru esta vez? Seguro que sería interesante. Konohamaru conocía a los Sand Siblings mucho más personalmente que ese primer encuentro hace tantos años. De hecho, Nin Sensei era un buen amigo del Kazekage. Amigo no era realmente la palabra que usaría Konohamaru, pero estaba lo suficientemente cerca ya que no eran exactamente amigos. Era más como si Nin Sensei le debía un favor a Gaara y como todavía se lo debía, era efectivamente la perra de Gaara. Pero, curiosamente, a Nin Sensei nunca pareció importarle tanto. De hecho, parecía que le gustaba pasar tiempo en Suna y era uno de los pocos lugares en los que se quedaba más de una semana y varias veces. Hizo que Konohamaru se preguntara si quizás el otro shinobi había venido originalmente de Suna. Sin embargo, Missing Nin apenas pasó mucho tiempo en el lugar del que habían huido, y con el Kage de ese lugar para empezar. No, tal vez no Suna entonces. Konohamaru todavía estaba sumido en sus pensamientos, cuando de repente le lanzó una bola de fuego, bueno escupió una. El Uchiha se molestó aún más cuando el genin obviamente distraído esquivó la bola de fuego simplemente inclinándose ligeramente hacia la izquierda, apenas gastando una fracción de la energía que había necesitado para hacer la bola de fuego en primer lugar. ¿Vamos a volver a pelear entonces? Konohamaru preguntó esperanzado, regresando a la tierra del presente. Recibió un gruñido en respuesta y una mirada de Sasuke. Konohamaru entrecerró los ojos pensativo antes de juntar sus manos en su propio tipo de sello. Sus manos se volvieron borrosas a través de los sellos, no tan rápido como lo haría Sasuke, pero lo suficientemente cerca.
escupió una bola de fuego directamente al gruñón Uchiha, quien parpadeó sorprendido por un mero segundo antes de usar un jutsu de reemplazo para salir a salvo fuera de peligro. Mima el deporte. Konohamaru hizo un puchero al estoico Uchiha que no se molestó en tomar represalias. Simplemente volvió la cabeza, mirando expectante a Kakashi y Asuma en su lugar. Los dos shinobi mayores parecieron llegar a algún tipo de acuerdo porque se separaron y se volvieron hacia ellos. Bonita bola de fuego Konohamaru, pero ¿podrías poner algo de poder detrás de ella? Kakashi comentó también como pidió. Solo quería chamuscar su cabello, no convertirlo en un crujiente. Estoy seguro de que habría sobrevivido de cualquier manera. Kakashi estaba haciendo esa espeluznante sonrisa de un solo ojo. Konohamaru se alejó lentamente de él, volviéndose hacia el aire libre para poder hacer la técnica del Jutsu Fire Style Fireball nuevamente. Había notado que a Nin le encantaban las técnicas de fuego a pesar de que no era su afinidad natural. Konohamaru tuvo la idea de que Nin estaba secretamente orgulloso de sus jutsus de estilo fuego porque había tenido dificultades para aprenderlos. El fuego no era su afinidad natural. Realizar las señales con las manos una vez más permitió a Konohamaru escupir una bola de fuego más pequeña que la última pero mucho más rápido y con un calor más intenso. Kakashi se vio obligado a usar un jutsu de agua para apagarlo cuando explotó en los árboles para evitar que causara más daños innecesarios. ¿Sabes? La mayoría de los shinobi hacen bolas de fuego más grandes para obtener más poder. Comentó Kakashi mientras controlaba el pequeño chorro de agua. Incluso Sasuke lo hizo al principio. ¿Hay alguna pregunta en esa declaración? Konohamaru preguntó sin estar muy seguro de si había uno. En realidad no. Solo está señalando que tu enfoque fue inusual para un principiante. ¿Tu sensei te lo enseñó de esa manera? Asuma respondió. No. Pero si quieres golpearlo, tus ataques tienen que ser rápidos. Si no, solo estás desperdiciando chakra. Las cosas más pequeñas se mueven más rápido y pueden estar más concentradas, de ahí la temperatura más alta. ¿Qué tan rápido es este tipo? Preguntó Sakura, mirando a Sasuke. Más rápido que Naruto cuando se trata de conseguir un especial de ramen gratis en Ichiraku Ramen por orden de llegada. Konohamaru estaba bastante orgulloso de su comparación, pero hizo que los miembros del equipo 7 se pusieran rígidos y se volvieran distantes, mientras Asuma suspiró y miró hacia otro lado. Konohamaru se hundió ante la reacción. Sí, Naruto no era su tema de discusión favorito, pero eso no significaba que no quisiera nunca volver a hablar o escuchar sobre los otros shinobi. Eso fue tan cruel. Era como si lo estuvieran ignorando, incluso en su ausencia, y Konohamaru, no importaba lo enojado que estuviera con Naruto, simplemente no podía obligarse a hacer lo mismo que Naruto había despreciado incluso si no estaba cerca para verlo. El equipo 7 simplemente tendría que acostumbrarse. Si esta era la forma en que iba a ir este entrenamiento, entonces no se iban a llevar muy bien. Hace 6 meses, habría estado extasiado con esta oportunidad, entrenando con el equipo 7 y con el resto de los shinobi que habían recibido toda la atención del Hokage. Ahora, se preguntaba cuándo podría salir de aquí solo para poder regresar a Ichiraku Ramen antes de irse a casa para enfrentar la ira de su madre. Una pequeña voz susurró que debería tener paciencia. Apenas había pasado un día, de hecho probablemente era la hora del almuerzo. Todavía quedaba un mes entero en el que podía aprender. Depende de él. No podía desperdiciar esta oportunidad solo por un comienzo difícil. Después de todo, tampoco podía esperar que lo recibieran con los brazos abiertos. Era notoriamente difícil trabajar con el equipo 7, algunos decían que solo Kakashi podía lograr producir un equipo de Jonin que fuera exactamente como él en todos los sentidos, obstinadamente decididos a ser absoluta y molestamente insoportable. Sakura no era una Jonin todavía, pero era lo suficientemente buena para serlo. No pasaría mucho tiempo antes de que la ascendieran. Tsunade había tratado de llenar el vacío en el equipo 7 con otros shinobi pero nunca funcionó. Nadie podía soportar trabajar con el temperamento de Sakura y sus golpes del tamaño de su temperamento. Podían tolerar el icha-icha de Kakashi, incluso en misiones, pero no podían tolerar su total tardanza y pereza. El menos tolerado, incluso por sus fans, era Sasuke. Era de mal humor e irritable con todos, arrogante con la mayoría y completamente insociable con todos excepto con Kakashi y Sakura. Él, más que los otros dos, fue la razón principal por la que nadie permaneció en el equipo 7 más de una misión o dos. El mismo Kakashi estaba reflexionando sobre la última vez que Tsunade los había cargado con otro shinobi. No le había ido bien. La misión en sí había sido un éxito, pero bueno, el shinobi que los había acompañado
Kakashi suspiró mientras caminaba penosamente por el bosque, que era parte de su última misión. Detrás de él, una maldición ahogada le informó que el latigazo de la rama del árbol que había estado sosteniendo lejos de sí mismo, pero que había soltado cuando se alejó, había golpeado la molestia detrás de él directamente en la cara. Un pequeño placer, pero no mucho. No era más que un reemplazo temporal. Todos sabían que el último lugar en el equipo 7 estaba reservado y no reemplazable. Un cierto Uchiha obstinado lo hizo ampliamente conocido. Si no con palabras, sino con la cantidad de solicitudes de transferencia y los tiempos récord en que se les pidió. Sin embargo, Kakashi tuvo que decir que difícilmente culpaba al Uchiha. Parecían encontrar al ninja más molesto e incompetente de todo Konoha para acompañar al equipo 7, lo que provocó que dicho equipo 7 pensara que su pequeño grupo se había convertido en una especie de castigo para el resto de los shinobi. Si te portaste mal, te amenazaron con un cambio en el equipo 7. Nadie murió en las misiones que tomaron, pero generalmente las únicas personas que terminaron heridas fueron esos sustitutos, a menos que los sustitutos procedieran del Rookien 9 o del Teangui. Otra maldición vino del idiota y Sasuke reprimió el impulso de golpearlo. No tenía ganas de llevar al idiota resultante de regreso a Konoha. Ya habían completado la misión, así que ahora era el viaje de regreso a casa. Una parte de Kakashi pensó que con cada idiota de boca ruidosa que tenían que cargar con Tsunade estaba tratando de reemplazar a Naruto, lo que resultaba en que cada vez se quedaba más corto con el Hokage. Un hecho que no pasó por alto pero que no comentó. Fue solo después de que el rubio Uzumaki había desaparecido literalmente de la faz del planeta, y literalmente ellos querían decir que ningún shinobi pudo rastrearlo, ni siquiera Jiraiya pudo olfatear algo, solo después de que las cosas se calmaron el tiempo suficiente para ellos. Para intentar su rutina habitual, se dieron cuenta de lo mucho que Naruto había significado para ellos. Como resultado de la desaparición de Naruto, una extraña tristeza se había apoderado del Rookien 9 y el Teangui, que a su vez afectó a su sensei y a su vez afectó al resto de los shinobi. Cualquier mención de Naruto y Uzumaki hacía que todos los shinobi en el rango de audición se hundieran en una especie de depresión durante períodos de tiempo desconocidos, por lo que sabiamente era un tema tabú, especialmente alrededor de cierto Uchiha. Otro resultado fue el entrenamiento elevado ordenado por el Hokage. Si alguien iba a usar a Naruto como arma contra la hoja, entonces tenía que estar preparado. Después de todo, Naruto nunca se iría dispuesto. Alguien solo quería que se viera de esa manera. Estaba demasiado dedicado a su aldea para irse sin ningún motivo. Todos estuvieron de acuerdo en eso. Los métodos de entrenamiento tradicionales fueron abandonados a favor de crear el shinobi más completo visto en años. Todos los genin novatos fueron a partir de ahora, después del fracaso de la misión, entrenados con Jiraiya, Kakashi, Asuma, Kurenai, Anko, Guy e incluso la propia Tsunade. Otros ayudaron aquí y allá, pero solo para lecciones especiales de las que el sensei original no sabía mucho. Por razones obvias, algunos fueron entrenados especialmente, como Sakura convirtiéndose en la aprendiz personal de Tsunade. Como resultado, Tsunade había creado genin que había rivalizado con los operativos Road de Danzo, sin el retraso en el crecimiento emocional. Leaf ganó un nivel de poder nunca antes visto, pero eso no los hizo arrogantes. No, se volvieron aún más cautelosos, sospecharon secretamente de cada misión dada, ya que muchas resultaron ser nada más que emboscadas pero nunca rechazaron ninguna. No, Leaf mantuvo su actitud amistosa y pacífica. No buscaban más poder, solo estar preparados. Así que la siguiente parte no fue ninguna sorpresa. Todos los miembros del equipo 7 original se congelaron. Todos lo habían oído, excepto por el idiota. El sonido de un kunai bloqueando a otro. Fue inconfundible. Los tres actuaron como uno solo, dejando atrás al idiota y saltando a los árboles para que pudieran investigar. Había sido otro intento de emboscada, pero extrañamente había salido mal. Dos de los shinobi involucrados habían comenzado a pelear. Después de presenciar la pelea que siguió, el pequeño genin idiota había decidido que el equipo 7 no era para él y había realizado una solicitud de transferencia a la misma hora de su regreso. Si Kakashi recordaba correctamente, ahora era uno de los shinobi de mejor comportamiento, sin poner un dedo del pie fuera de lugar. Parecía que su último idiota por castigar era el sobrino de Asuma. ¿Eso hizo una diferencia para Kakashi? Ni por un solo cabello plateado. De hecho, hizo que quisiera tratar al niño con más dureza que a los demás, pero no lo haría. Konohamaru seguía siendo nieto de la tercera y respetaba demasiado al anciano como para burlarse de su legado. Está bien, suficiente autocompasión.
Tenemos trabajo que hacer. La voz ronca de Asuma lo sacó de sus pensamientos deprimentes, provocando que Sasuke le enviara una mirada asesina a Konohamaru, lo máximo que había mostrado en todo el día. Konohamaru suspiró antes de verse obligado a hacer la siguiente serie de ejercicios, un combate de ninjutsu en el lago. No es un ejercicio muy estimulante. De hecho, iba a necesitar más concentración para reprimirse y, al mismo tiempo, mostrar un nivel constante de habilidad, de lo que sería realmente hacer la tarea. Después de todo, el agua del lago estaba quieta. No se necesitaría mucho para permanecer de pie sobre él. Sí, este mes iba a ser más una prueba de su paciencia, a menos que pudieran enseñarle algo que él no sabía, pero creían que tenía una habilidad menor, así que dudaba que eso fuera a suceder pronto. Oh, bueno, eso fue completamente su culpa. Demasiado. Al menos estaba de vuelta en casa, con su equipo y en camino de conseguir sus objetivos. Las cosas estaban mejorando y no podía decir que no disfrutaba la dirección en la que iban. Reporte. Todo parece ser congruente con la estimación de Ibiki. Dijo Kakashi. Su nivel de habilidad es solo un poco más alto que la estimación, pero como era una estimación, no es motivo inmediato de preocupación. ¿Está listo? La mirada de Tsunade era calculadora mientras observaba a los dos shinobi en su oficina. Para los exámenes de Chunin, diría más que. A menos que los otros pueblos decidan jugar. Sin embargo, sus compañeros de equipo podrían necesitar algo de creatividad. Asuma respondió esta vez, moviendo los dedos en busca de un cigarrillo que todavía no tenía permitido. Tsunade cerró los ojos mientras procesaba sus palabras. Entonces, Konohamaru, parece que te pareces al anciano. Sin embargo, estamos preocupados por su apego a Nin. Asuma declaró vacilante. Elabora, por favor. Cada segunda oración se dice sobre Nin, cada orden se discute con lo que Nin hubiera preferido hacer. Cada ejercicio de entrenamiento se enfrenta a la frustración. Es como si solo estuviera haciendo esto para apaciguarnos. Su apego a este otro shinobi es, para decir al menos problemático. Es como si no se hubiera dado cuenta de que no volverá con Nin. Explicó Kakashi. O lo es y todavía no nos hemos dado cuenta. El tono de Tsuande se había endurecido. No creo que se vaya a ir de nuevo. Cuando no está hablando de Nin, vuelve a los discursos del Hokage. Dijo Asuma, moviendo la mano hacia el bolsillo con los cigarrillos una vez más. La forma en que habla, es como si cualquier niño hablara de su ídolo. Solía hablar de esa manera sobre Naruto, así que no estoy inclinado a pensar mucho en eso. De cualquier manera, lo golpeará fuerte cuando se dé cuenta de que Nin no es no voy a venir aquí. Eso suena como un problema con el que tendremos que lidiar cuando llegue. Tsunade suspiró, casi encogiéndose de hombros, pero Asuma no apreciaría el significado detrás de un encogimiento de hombros del Hokage. Honestamente, no tenía tiempo para los sentimientos de los pequeños genins. Tenían que aprender a crecer si querían ser shinobi. Muy bien, mocosos. Salgan de aquí y vayan a dormir un poco. Tienen más entrenamiento mañana. Tsunade los despidió con un gesto de la mano, los ojos viajando hacia la pila de papeles que se tambaleaban precariamente frente a ella. ¿Por qué un Kage, con toda su brillantez, no había inventado un jutsu para el papeleo? Ella sospechaba completamente que el jutsu del clon de la sombra había sido un experimento inicial que requería demasiado chakra para que el shinobi normal lo hiciera tantas veces como fuera necesario y se convirtieron en nubes de humo rápidamente inexistente con bastante facilidad. Con un suspiro y un poco de ayuda de un sake robado, se puso a trabajar. ¿Estás listo para esto?, preguntó Ebisu-sensei, subiéndose las gafas con la mano incluso mientras su voz se suavizaba para mostrar su seriedad. Moeji, Udon y Konohamaru junto con todo el Rookie 9, Teangui, Jiraiya y el Hokage con algunos otros Konoha Shinobi estaban mostrando su rostro en Suna para los tan esperados exámenes Chunin. La mayoría solo estaban allí durante 1 o 2 horas y regresarían a Konoha tan pronto como terminaran las presentaciones y tan pronto como fuera políticamente educado irse. Konoha necesitaba estar protegido en todo momento, incluso en los momentos de los exámenes Chunin, especialmente los exámenes Chunin. Estos exámenes de Chunin, sin embargo, estaban causando un gran revuelo. La atracción principal, un solo equipo de Konoha había ingresado, solo uno y ese equipo había sido entrenado por los mejores de Konoha. Una razón menor, más un rumor que una confirmación, era que uno de esos genin había entrenado con el Kage. ¿Tienes que preguntar? Honestamente Ebisu-sensei, nací lista. Konohamaru proclamó en voz alta. Ebisu suspiró antes de entregarles todos sus papeles y empujarlos hacia la puerta.
Ahora recuerda lo que discutimos, ten cuidado con las emboscadas y sabotajes. Hoy representas a Konoha, así que es mejor que no te equivoques, Konohamaru. En cuanto a mí, estaré con los demás. Ebisu había vuelto a su sensei, sin tonterías. Estaban a punto de entrar cuando él pronunció dos palabras más en voz muy baja y con cierta preocupación pero con sinceridad de todos modos. Buena suerte. Konohamaru abrió la puerta de la sala de registro. Ya se habían registrado, pero resultó que esta también era la sala de reuniones para la primera ronda. Algunas aldeas simplemente no querían revelar demasiado de su arquitectura a los otros shinobi. Realmente comprensible cuando uno pensaba en lo que sucedió en Konoha y Orochimaru. La habitación en la que entraron estaba llena de genin y ni uno solo de ellos habló. Dando un vistazo rápido a la habitación, Konohamaru se sorprendió al notar que de hecho conocía a algunos de ellos. No los conocía personalmente, por supuesto, sino más bien por asociación con Nin. Como si estuviera el clan Shin Shinobi que tocaba el Ocarnia en sus jutsus, llamado Shi. Shi realmente notó la mirada curiosa que le envió Konohamaru y sonrió cortésmente, también conociendo a Konohamaru por asociación. Ay Konohamaru, supongo que lo lograste después de todo. Nin dijo que te cuidara. Saludó en un tono amistoso que le valió algunas burlas. Su anuncio hizo que aquellos que no habían notado que el equipo de Konoha había llegado aún miraran hacia la puerta. Konohamaru reprimió un escalofrío cuando notó a los hermanos Ryudoin en una esquina, sus ojos espeluznantes observando fríamente a la competencia. Juntos eran bastante formidables, pero solos, tal vez solo Genso estaba preocupado ya que era un maestro de taijutsu. Sin embargo, su especialidad radicaba en la manipulación de títeres de madera. Konohamaru asintió con fuerza a un genin anal de la aldea oculta en las estrellas, Sumaru. Era su mejor genin en este momento y sus compañeros de equipo lo miraban con asombro. Pero como de costumbre, su nariz estaba en el aire e ignoraba a todos a su alrededor. Sin embargo, asintió en respuesta a Konohamaru. Se sorprendió al ver a Isaribi todavía vestido con una venda. No sabía a qué villaje estaba representando, pero se preguntaba si podría hacerlo bien en este examen. Después de todo, ella tenía mucha agua y estaban en medio del desierto. Konohamaru le sonrió abiertamente a un chico más pequeño de lo habitual llamado Ranmaru. Con el Karshi más alto e infinitamente menos hábil. Konohamaru esperaba no tener que enfrentarse a Ranmaru. Sukeko y Genkai haría las cosas difíciles. Sasame lo miró desde su lugar cerca de la parte de atrás. Así que parecía que las cosas estaban mejorando para el clan Fuma. Todavía lamentaba lo que Orochimaru les hizo a ellos y a su prima. Parecía que todo el mundo sufría a causa de esa serpiente. Sasame, una kunoichi de aspecto marimacho, siempre fue un placer absoluto estar cerca, con su personalidad ganadora y sus grandes habilidades de actuación. Konohamaru todavía no sabía si lo salvaría de una situación difícil o lo colgaría felizmente de un acantilado. Se inclinaba hacia el acantilado, pero Nin vio algo en ella. Sin embargo, tendría que tener cuidado con las técnicas de su clan. Eran peligrosos si los atrapaban. Entonces, estos son los desechos que Konoha ha logrado enviar este año. Deben estar perdiendo su toque si solo lograron enviar un equipo. Un Iwanin se burló, viniendo de un último pueblo muerto como el tuyo. No hablaría si fuera tú. Estoy seguro de que todavía recuerdas cómo nuestro cuarto Hokage te pateó el trasero. Konohamaru gritó de vuelta mientras Udon y Moegi intentaban detenerlo. No se estaba ganando amigos, pero ese no era su objetivo. Quería parecer el tonto de boca ruidosa que era imprudente, que no pensaba bien las cosas. Si eso es lo que vieron entonces bien. Le dio una máscara, por así decirlo. Nadie sabría de lo que era realmente capaz a menos que se lo mostrara. Sus palabras hicieron que más que el Niniwa se enojara y Konohamaru se estremeció mentalmente. Parecía que Nin Sensei tenía razón. Todo el mundo estaba realmente apuntando a Konoha. Entonces, ¿cuál de ustedes ratas fue entrenada por el Kage? Esto fue preguntado en voz muy baja por un genin de Kumo. ¿Quién dice que uno de nosotros lo fue? Moegi preguntó sacando la lengua. Tenía un miedo mortal de que Konohamaru dijera algo estúpido y metiera el pie en ello. ¿Quería sobrevivir a estos exámenes? Muchas gracias. Entonces es solo un rumor. No hay nada de qué preocuparse. Además, estos idiotas de Konoha no me parecen ningún tipo de amenaza. No sé de qué estaba lloriqueando mi sensei. Te reto a que digas eso de nuevo. Konohamaru gritó mientras Udon sostenía desesperadamente su bufanda. Está bien, cálmate. No tengo tiempo para juegos idiotas e inmaduros, especialmente tú Konohamaru. Kankuro anunció en voz alta mientras entraba a la habitación. Vamos.
¿Por qué todos asumen que soy el alborotador? Konohamaru respondió con voz quejumbrosa. Porque lo eres, ahora cállate y presta atención. El titiritero espetó, llamando la atención de todos. Había otros Sand Shinobi en la habitación, pero el foco estaba en Kankuro. Parecía ser el supervisor de este examen. Mi nombre es Kankuro. Soy uno de los mejores Shinobi de Sand y también soy uno de los menos tolerantes. No estoy aquí para limpiar tus narices lloronas. Simplemente estoy aquí para informarte de las reglas. No quiero escuchar quejas sobre este examen, simplemente porque no me importa. Así que ni siquiera te molestes. Si no lo pirateas, no lo hackearás. Inténtalo de nuevo la próxima vez, si poder. El tono de Kankuro fue breve, su rostro con el ceño fruncido desafiaba a cualquiera a contradecirlo. Konohamaru sabía de primera mano lo impaciente que estaba Kankuro con los niños, así que no dijo una palabra. Presta atención, no quiero tener que repetirme y hay muchas reglas. Para el equipo que logre atravesar la habitación sin siquiera sacar un arma, obtendrás 15 puntos. Si un equipo completa el examen en menos de un minuto, obtendrá 3 puntos extra. Si un equipo termina el examen con algo menos de 8 puntos es descalificado. El tono de Kankuro está completamente desprovisto de emoción, lo que hace que sea muy difícil seguir concentrándose en él. Sin embargo, estas reglas eran realmente importantes, por lo que Konohamaru no tuvo otra opción. Puedes elegir si los 3 van a entrar a la sala, o si solo 1 o 2. Ten en cuenta que una vez que un equipo ingresa a la sala, no puede salir y si hubieras elegido dejar a otro compañero de equipo atrás, no puede entrar. Tú no puedes intercambiar lugares y no puedes ayudar de ninguna manera desde el exterior. Si ignoras cualquiera de estas condiciones, quedarás descalificado. Sin embargo, los 3 deben tener el pergamino. Kankuro sonaba como si hubiera terminado y todos en la habitación seguramente esperaban que lo fuera porque todos estaban teniendo dificultades para mantenerse al día con las restricciones actuales. Tendrás 10 minutos para discutir tu estrategia. Por ahora, sal por esa puerta. Ah, y una cosa más, tienes un límite de tiempo una vez que ingresas a la habitación. Konohamaru tocó a sus compañeros de equipo en el hombro antes de correr hacia la puerta antes de que nadie más se diera cuenta de lo que Kankuro había dicho. Voy a entrar solo. Konohamaru declaró inmediatamente cuando Moeji y Udon se pusieron al día. Era difícil perderse después de salir de la otra habitación. Habían entrado en lo que parecía ser un pasillo que parecía extenderse para siempre. Había puertas a cada lado, igualmente espaciadas. ¿Eran estas las habitaciones a las que debían entrar? Konohamaru, detente en la 50ª puerta por la que pasas. Kankuro les gritó. Ya había contado unos 25. Eso no es justo, Konohamaru. Moeji hizo un puchero. Además, ¿cómo vas a cumplir con todas las reglas y conseguir el pergamino? Udon preguntó con un resoplido. No sabemos lo suficiente sobre lo que hay en la habitación como para arriesgarnos. Konohamaru respondió. Si solo hay uno de nosotros, entonces será más fácil pasar de un extremo de la habitación al otro. Espera, Konohamaru. Lo que estás diciendo es correcto, pero aún tenemos que tener en cuenta todas las reglas. Urgió Udon. No tenemos tiempo para eso. Konohamaru argumentó. Recuerda lo que dijo Jiraiya-sensei, siempre ten un plan. Moeji afirmó con firmeza. Los malos hábitos hicieron que mataran a un ninja. Nin decía eso todo el tiempo, a veces demasiado, pero tenía razón. Apresurarse en esto no los ayudaría a superar el desafío. Konohamaru había estado siguiendo las puertas por las que habían pasado y se detuvo cuando llegó a la 50ª puerta, como Kankuro le había indicado. Muy bien, ¿qué regla fue la más importante? Preguntó Konohamaru justo antes de que Kankuro anunciara que sus 10 minutos comenzaban ahora y que si al menos uno de ellos no había entrado en la habitación, cuando los 10 minutos terminaron, estaban descalificados. Tranquilo, los 3 tenemos que tener el pergamino. Udon declaró con confianza. Pero eso ignoraría por completo el conjunto de condiciones anterior en el que los 3 no tenemos que estar dentro de la habitación. Moeji señaló. Entonces diría que es seguro asumir que pase lo que pase, los 3 tenemos que entrar en esa habitación. Konohamaru había bajado la voz. Las puertas no estaban tan separadas y todos los equipos se habían detenido en una puerta. 50 puertas a cada lado permitían suponer que aproximadamente 100 equipos participaron en los exámenes de Chunin. Solo uno de ellos era de Konoha. No podían permitirse el lujo de estropear. No se mencionó nada sobre el uso de chakra antes de entrar a la habitación. Udon señaló. ¿Conoces algún jutsus que ayude aquí? No soy exactamente un Hyuga.
respondió Konohamaru, pensando en todos los jutsus que él mismo conocía. No se le ocurrió nada que pudiera ayudar. Ambos compañeros de equipo negaron con la cabeza. Muy bien, entonces discutamos las reglas que se enfocan dentro de la habitación. ¿Cuál sería la más importante allí? Yo diría que la del chakra. Konohamaru continuó. Sí, el sistema de puntos parece estar ridículamente en contra del uso de chakra. Si bien las herramientas ninja no están expresamente prohibidas, se otorgan puntos si no las usamos en absoluto. Moeji murmuró. Así que es como un crédito extra. No perderás nada por no hacerlo, pero ganarás todo haciéndolo. Digo que usemos las herramientas ninja ya que no perderemos nada si lo hacemos. Si lo hacemos con los 10 puntos originales, estará bien. No podemos perdernos algo que no era nuestro para empezar. Se refería a los puntos extra. Se les garantizó 10 puntos desde el principio y necesitaron 8 para pasar la prueba. Entonces, romper las reglas sería una tontería ya que romper incluso una resultaría en la descalificación instantánea, ya que no había forma de regresar con 8 puntos nuevamente, a menos que no sacaran ninguna herramienta ninja. Eso significaba que ni siquiera podían sacar ninguno o de lo contrario no obtendrían los puntos extra. Tratar de conseguir todos los puntos de bonificación también era una tontería, ya que era más probable que se apresuraran a hacer las cosas y cometieran un error, por lo que esos 3 puntos extra estaban fuera de discusión si terminaban en menos de un minuto. No hay atajos en el camino al Hokage, murmuró Konohamaru. Esa declaración fue suficiente para que los otros dos supieran que Konohamaru había ignorado por completo todas las ideas que se enfocaban en ganar puntos extra. Así que fueron 5 puntos por no usar chakra, 15 por ni siquiera sacar un arma y 3 por terminar en menos de un minuto. 8 puntos perdidos por cada jutsu que usamos. Parece que vamos a conseguir esos 5 puntos lo intentemos o no. Udon aclaró mientras los otros dos asintieron. No hay lesiones. Nos descalifican si incluso uno de nosotros tiene una lesión. Moeji recordó. Descalificado y pérdida de puntos significaba lo mismo cuando se pensaba en ello. Esta prueba fue una retorcida. Udon sospechaba que Anko y Shikamaru habían tenido una fiesta en este. Entonces, todos tenemos que ir a esa habitación incluso si no dijeron eso. Nadie puede resultar herido. No podemos usar chakra y hemos decidido que si es necesario, usaremos ninja herramientas. ¿Me perdí algo? Konohamaru resumió. Sí, no podemos romper nada. Añadió Udon en un tono que sugería que estaba honestamente harto de las reglas. Había tantos y eran tan ridículos. En esta etapa, todo lo que Konohamaru quería hacer era entrar, agarrar el pergamino y salir de nuevo. Mirando hacia los otros equipos, vio que algunos estaban al borde de una crisis nerviosa. Él sonrió. Parecía que estaban teniendo problemas para ver todas las reglas. El factor más importante para Konohamaru y su equipo ahora es el completo desconocido detrás de esa puerta. Te queda un minuto. La voz de Kankuro retumbó. Supongo que deberíamos entrar. Dijo que si estábamos en la habitación antes de que transcurrieran los 10 minutos, entonces estábamos descalificados. Sugirió Moeji. Los chicos asintieron mientras Konohamaru ponía su mano en la manija de la puerta. Respiró hondo, tiró del asa y la abrió. No entró de inmediato, sino que actuó con precaución antes de entrar. No quería que lo ensartaran antes incluso de cruzar la puerta. Cuando no pasó nada presionaron hacia adelante, los tres entraron a la habitación. En el momento en que se cerró la puerta, quedaron sumidos en la oscuridad. Nadie se mueve. Konohamaru dijo brusca e instantáneamente. ¿Fue esto un genjutsu? ¿Se consideró romper uno con el chakra de uno? Había varias formas de salir de un genjutsu. 1. Interrumpa su propio flujo de chakra. Si eso no funcionó más de 2, consiga que alguien más lo interrumpa por usted. 3. Dolor. El dolor significaba lesión, por lo que no estaba permitido. Las opciones 1 y 2 podrían considerarse usando chakra. Kankuro no había sido muy específico sobre eso. De hecho, romperse un dedo era el tipo de lesión que los descalificaría. Había sido demasiado vago. Mierda. A nadie se le había ocurrido preguntar cuando tenían la oportunidad y no podían volver a salir, no ahora que ya habían entrado en la habitación. Además, solo les quedaba un minuto de sus 10 minutos de deliberación. De todos modos, no habría tenido tiempo de preguntar nada. Ninguna forma de romper el genjutsu significaba que era una trampa, destinada a confundir. Retrocediendo en su camino de regreso a la puerta, Konohamaru extendió los dedos hasta que encontró la pared. Esto fue mucho más difícil sin chakra.
Se alegraba de haberse decidido por el camino de un shinobi en lugar de un civil. Dando vueltas a lo largo de la pared a la altura promedio que sospechaba que era, Konohamaru accionó un interruptor mientras sus dedos lo rozaban. La luz cegadora que siguió fue suficiente para que los tres se taparan los ojos. Si esta hubiera sido una situación de batalla real, habrían muerto instantáneamente. Más bien, habrían sido asesinados en el momento en que entraron por la puerta. Felicitaciones, equipo Ebisu. Konoha estará orgulloso. Pasaste con todos tus puntos, así como con todos los puntos extra. Konohamaru bajó su mano para mirar con asombro a la arena shinobi sentado en una mesa con un pergamino descansando en el centro. Ambos escenarios no son ideales. Por lo tanto, al entrar en la sala como un equipo y darse cuenta de que un genjutsu del que no se podía romper no era un genjutsu en absoluto, pasas. Y no olvidemos que es una buena formación. A veces, los clientes tienen peticiones ridículas. Agregó Kankuro, entrando a la habitación. A veces no obtienes ninguna información sobre una misión, solo un objetivo y su ubicación. En caso de que no te hayas dado cuenta. Nunca dije nada acerca de salir de la habitación. Todo lo que dije fue que tenías que llegar a el rollo. Pensé que estabas supervisando el examen. Udon inclinó la cabeza ligeramente en confusión mientras observaba la cara pintada del Sand Shinobi. Por favor, yo era el único que podía recordar el orden exacto en el que debían darse esas estúpidas reglas. Kankuro resopló. Luego se volvió hacia Konohamaru. Tu sensei quería que te diera esto. Buscó en su uniforme antes de producir una sola pluma azul cielo. Se lo entregó a Konohamaru como si pensara que iba a explotar. La pluma en sí tenía un punto naranja, lo que le daba a todo un aspecto completamente irreal. Konohamaru tomó la pluma con una sonrisa. ¿Te importaría si te pregunto qué es? Preguntó Kankuro, su interés mal disfrazado. Es un recordatorio. Me está diciendo que es mejor que no me equivoque ya que lo represento a él y a Konoha. También me recuerda que sería una tontería subestimar a mis oponentes. Después de todo, Konohamaru levantó la pluma y apuntó. Cualquier cosa puede ser un arma. Con un movimiento de su muñeca, la pluma cargada de chakra voló a través de la habitación y se incrustó en la madera del escritorio, justo enfrente del pergamino. Por lo tanto, cualquier oponente podría matarme.